Pasada, veíamos su tema, veíamos su propósito, veíamos cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento, hermanos, y veíamos que los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos maestros, dice Juan, habían salido, falsos profetas habían salido por el mundo. Esa era la situación. Dijimos que el propósito, hermanos, era producir fe en la vida del creyente. Y también decíamos que, hermanos, el tema de la carta era la vida eterna. Los falsos maestros, hermanos, las falsas enseñanzas, lo que hacen, hermanos, es que ponen a la gente en un lugar de aprieto, porque confunden. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas, confunden, trastornan la mente y el corazón del cristiano. Falsas enseñanzas, hermanos, las falsas enseñanzas van a trastornar la fe, y es cuando el cristiano, hermanos, entonces empieza a dudar, es cuando el cristiano entonces empieza a decaer porque no sabe qué hacer. Entonces, la falsa enseñanza, los falsos maestros hacen eso, hermanos, trastornan el corazón, la mente de los cristianos. ¿Y cuál es, hermanos, entonces, como el efecto cuando hay falsa enseñanza, cuando hay falsos maestros, cuando hay falsa doctrina, cuando no se está enseñando tal como la palabra de Dios se debe de enseñar? En vez de animar, en vez de fortalecer, destruye y debilita. Por eso es muy importante para nosotros los que enseñamos, siempre hablamos, a veces cometemos el error. Yo digo, pero no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que dice Dios. Porque a veces queremos nosotros enseñar cosas que Dios nos enseña, y solamente porque nosotros las pensamos o porque nosotros las creemos, pero realmente a veces no es así. Entonces, cuando se dan falsas enseñanzas, lo que se va a hacer es se va a trastornar al oyente, y le vas a dejar, bueno, ¿a quién sigo? ¿O por dónde sigo? ¿Por cuál camino voy? Y el resultado, hermanos, son desánimo, desinterés, falta, hermanos, de responsabilidad, y muchas veces, hermanos, falta de compromiso. ¿Sabes por qué? Porque no está segura la persona, en este caso el cristiano, no se siente confiado, no se siente seguro del lugar donde está. La falsa doctrina. ¿Y cuál es el resultado? Terminamos viendo, hermanos, que hermanos con poco interés, que se desanimaron, comenzaron bien su carrera, poco a poco se van desinteresando, poco a poco se van yendo, y el resultado es que estas personas, como dice el apóstol Pablo, van a apostatar. Pero cuando la persona está segura de una doctrina y está convencido de una doctrina, nadie lo va a mover. Cuando esa doctrina penetra su corazón y su mente y es la verdad, nadie lo va a mover de ahí. Entonces el apóstol Juan, está preocupado por eso, porque él sabe que los falsos maestros han salido por el mundo y son muchos. Entonces, estos falsos maestros habían salido a propagar las falsas enseñanzas. ¿Cuál es la falsa enseñanza que ellos andan enseñando? ¿Y cuál es el mensaje que van a propagar? Cristo no es Dios. Eso es lo que ellos van a decir. Y eso se llama los anticristos, hermanos. Niegan que Cristo sea Dios. Y si niegan que Cristo es Dios en la carne, entonces Pablo diría en otro contexto, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿de qué sirve entonces? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no es Dios, si Cristo no vino, si Dios no vino a este mundo, quiere decir que Dios no nos amó y que también Cristo no resucitó. No hay esperanza entonces. Y al apóstol Juan le preocupa eso, hermanos. Y vamos a ver los primeros versículos de esta carta. Juan no va en contra de los anticristos de una manera de decirle, ustedes están mal,
Y Juan no le va a decir a la iglesia, tiene que decirle que está mal. Juan le va a enseñar a la iglesia la doctrina correcta. Eso es lo que va a hacer él. Le va a enseñar a la iglesia la doctrina correcta y la doctrina acerca de la vida eterna. Vamos al capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el 4 por el momento. Entonces, hermanos, y el apóstol Juan va a comenzar, ya que este es el tema de toda la carta del apóstol Juan, la primera carta tiene que ver con la vida eterna, hermanos. Toda la carta tiene que ver con eso. Leemos primero de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Miren, desde el primer versículo Juan está hablando de la vida eterna, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan comienza la epístola con la presentación del tema de la vida eterna, hermano, y hace una explicación de la, hermanos, hermosa comunión que nosotros piensen que el ser humano, y en este caso los cristianos, pueden tener una comunión con Dios. Quiero que se detenga por un momento. Si nosotros sacamos nuestra mente de este mundo terrestre y brincamos a la atmósfera donde van los pueblos, ahí hay un gran espacio. Y todavía la gente está buscando más allá de las, hermanos, donde están los planetas. Y pareciera que eso no tiene fin. Y es que realmente no va a tener fin, no le vamos a encontrar fin. Y podríamos decir, ¿dónde está Dios? Y aunque a Dios no lo podemos ver físicamente, es posible que el ser humano tenga comunión con Dios y que tenga una relación con Dios. Y Juan le está diciendo a la iglesia, hermanos, que nosotros podemos tener comunión con Dios, pero la comunión con Dios, para tener comunión con Dios, es por medio de Jesucristo. Y si Jesucristo no es Dios, entonces la única escalera que sube al cielo y puede bajarnos, no existe. También el mismo apóstol Juan presentó esta figura, hermanos, allá en Juan capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 1, cuando dice que en el Antiguo Testamento Jacobo miró una escalera que subía y que bajaba. El único acceso para tener comunión con Dios, el único acceso para tener relación con Dios es por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan le está enseñando a la iglesia que sin Jesucristo no hay comunión con Dios, no hay relación con Dios. Y estamos viendo entonces, hermanos, en estos primeros versículos vamos a aprender que la vida eterna se ha dado a conocer de manera clara, audible, visible y palpable. Esas tres cosas. Porque Juan va a decir, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos y nosotros lo palpamos. Y va a hablar de la vida eterna. Y también, hermanos, va a establecer, hermanos, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, que la comunión con Dios es posible solamente si el hombre anda en luz, como Dios es luz. Y sabiendo que somos seres humanos y que no va a haber, siempre vamos a pecar, comenzando en el capítulo 1 y en el versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan, mire lo que dice, hermanos, capítulo 2, versículo 1. Luego de explicar que la comunión con Dios es posible solamente si andamos sin luz, ya que nosotros, hermanos, no podemos, aunque seamos cristianos,
antes o de ser cristiano, nunca vamos a ser perfectos en el sentido de no pecar. Entonces Juan, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. Note la idea. La idea es que los cristianos no pequen. Estas cosas os escribo, y estas cosas del capítulo 1 deben motivar al cristiano, hermanos, a evitar el pecado, a alejarse del pecado. Y luego sigue diciendo el texto: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y va a hablar, hermanos, en el capítulo 1, del versículo 8 hasta el capítulo 2, de que aunque pequemos, y no nos está invitando a pecar, es posible mantener una relación con Dios si se hace lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Según el capítulo 1, versículo 8, versículo 9 y versículo 10, y más el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el cristiano peca, Dios no ha dicho que no vamos a pecar, y Él lo sabe. Pero cuando el cristiano peca, ¿cuál es la solución y cómo puede mantener su relación con Dios, su comunión con Dios? ¿Confesándole? ¿Se acuerdan el pasaje de David, verdad? Mientras cayeres. Hermanos, Dios sabe que vamos a pecar, pero Dios quiere que cuando eso suceda, le confesemos. Y confesar, la palabra confesar quiere decir lo mismo. En este caso, decirle a Dios lo que Dios ya sabe. Y es como se puede mantener esa comunión con Dios. Mientras el hombre que peca, el cristiano que peca, pero no confiesa su pecado, no se arrepiente, está perdiendo su relación con Dios. Está rompiendo su relación con Dios. Entonces, la idea de Juan es esa, hermano. Y él quiere, hermanos, que nosotros comprendamos, sepamos qué hacer cuando pecamos delante de Dios. Él nos quiere enseñar qué es lo que debemos de hacer cuando pecamos. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta tarde es que la vida eterna fue dada a conocer. La vida eterna. Mire lo que dice en el versículo 1 y versículo 2. Ahí lo vamos a ver. Alguien que lo lea. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Cristo. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna. La vida eterna fue manifestada. La vida eterna, los apóstoles la vieron, dice Juan, nosotros la vimos, la hemos visto, y nosotros testificamos y anunciamos la vida eterna. La vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna estaba con el Padre, y la vida eterna se nos manifestó. La vida eterna, la vida, ¿cuándo comienza? Voy a tratar de explicarlo con cosas naturales. ¿Cuándo comienza la vida del ser humano aquí en esta tierra? La vida natural. Podríamos decir que desde el momento que fue engendrado en el vientre de la madre. La vida natural comienza y se empieza a desarrollar en el vientre de una madre, y luego la madre da luz, y luego este niño empieza a crecer, a hablar, a caminar, y luego a la escuela, y vale de contar. Esa es la vida natural, carnal, humana, y comienza en el vientre de la madre. La vida espiritual, de la cual Juan está hablando, que la vida eterna se les manifestó, comienza en el momento que nosotros somos engendrados por la palabra de Dios. Ahí comienza la vida eterna.
Y vida eterna, porque esa es la vida espiritual, esa es la vida de caridad, esa es la vida de gozo. Ahorita lo voy a decir en el versículo 4. Esa es la vida, hermanos, de satisfacción. Esa es la vida que está caracterizada por las cosas espirituales, por el carácter de Dios. La vida eterna. La vida eterna estaba con Dios y la vida eterna fue manifestada. Esto es, nosotros la recibimos en ese momento, pero la vida eterna estaba con Dios. En otras palabras, Cristo, el que nos viene a mostrar la vida eterna, porque Dios manifestó la vida eterna, estaba con Dios. No estamos hablando de una existencia, estamos hablando, hermano, de una relación, de una comunión con Dios. Y cuando hablamos de una vida eterna, estamos hablando de una comunión, de una relación eterna con Dios, con un carácter nuevo, con un carácter diferente al carácter natural humano. Es por eso, hermanos, que la vida del cristiano se tiene que ir amoldando. Cada día se tiene que ir amoldando a parecerse a la vida de Dios, al carácter de Dios. Al carácter de Dios. ¿Cómo somos los seres humanos? Pecadores, por primer lugar, ¿sí o no? ¿Cómo es Dios? Lo contrario, ¿cómo es Dios? Santo. Santo. Esa es la vida de la cual está hablando Juan. Nosotros los seres humanos somos injustos. ¿Cómo es Dios? Dios es justo. Y cuando hablamos de carácter, no hablamos de temperamento, porque hay muchos tipos de temperamento. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de aquellas cualidades que posee la persona. En este mundo natural, el carácter de una persona son aquellas cualidades que lo distinguen a esta persona. Cuando hablamos de la vida espiritual, son esas cualidades divinas. Y es una vida eterna que comienza en el momento del bautismo, hermano, y se empieza a desarrollar. Y sabe que Juan no dice que vamos a tener la vida eterna. Juan dice que ya la tenemos, la vida eterna. Está hablando de la relación con Dios y esa vida de caridad, esa vida de gozo, esa vida de satisfacción, esa vida, hermanos, de que estamos satisfechos porque tenemos todo. No, porque tenemos todo en esta vida materialmente hablando. No, estamos gozosos porque tenemos una relación con Dios. Y dice, hermanos, el versículo 1, lo que era desde el principio. Note que lo que era desde el principio, esto es, cuando comenzó el mundo, ya estaba la vida eterna, el verbo de vida ya existía. Dice, lo que era desde el principio. Si se dan cuenta que el apóstol Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en esta carta y en Apocalipsis, él lleva a la mente del oyente al principio de los tiempos. Lo lleva al principio de los tiempos, cuando comenzó la creación. Y dice, en lo que era desde el principio, o sea, cuando el principio comenzó en esta tierra, el verbo de vida ya existía. Había alguien que ya tenía una relación con Dios, ya tenía una comunión. Ese es el Hijo Jesucristo. Por eso se vino a manifestar esta vida. Y lo que noten lo que dice, estas palabras, hermanos, tienen que ser confiables, se le tiene que creer a Juan, porque Juan no dice que vio una visión, o que fue un sueño, o que le contaron. Juan dice acerca de la vida eterna, dice, lo que hemos oído. Está hablando de su propia experiencia. No se lo contaron. ¿Qué fue lo que escuchó Juan y los otros apóstoles? ¿Qué escucharon? Escucharon la voz. Escucharon los mensajes de Cristo. Escucharon la voz clara. No es algo que ellos inventaron o que se imaginaron. Escucharon su voz. Juan, los apóstoles, hermanos, ellos escucharon el sermón del monte. Ellos escucharon los grandes mensajes que el Señor
dio en esta tierra. Ellos escucharon su voz, nosotros oímos, dice. No solamente, hermano, oyeron la verdad de Dios. ¿Quién estaba en Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 6? ¿Quién está? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en esa ocasión? Y especialmente, hermanos, noten el versículo 3. Vaya conmigo a Juan. Evangelio de Juan capítulo 14, Juan 14. Versículo 3. Versículo 2 y 3. ¿Alguien que lo lea? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las palabras de Jesucristo, ¿sí o no? Esas promesas que el Señor estaba diciendo en ese momento, Juan y los apóstoles las estaban oyendo. No como nosotros que las creemos porque están escritas. No, ellos las estaban oyendo con sus propios oídos. Ellos estaban ahí cuando el Señor Jesucristo dijo, la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aunque, hermanos, el Señor estaba todavía en tierra, Él estaba pensando en el cielo y estaba pensando en regresar. Las promesas las escucharon con sus propios oídos, de voz de la voz del Señor. Entonces, fue una experiencia que Juan está presentando, que físicamente Dios había venido a este mundo, que no había comenzado en el vientre de María, sino que Él ya estaba antes que esto comenzara. 2. Lo que hemos oído. 2. Lo que hemos visto con nuestros. Es un testigo, hermanos. Juan es un testigo de que la vida eterna estaba aquí en este mundo, vino a este mundo, la oyeron, y no solamente oyeron al Señor hablar, sino que también lo vieron. Hemos visto con nuestros ojos, dice. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1:14, dice, hemos visto su gloria. Juan vio la gloria de Dios y vio sus obras, hermano, y vio la vida como Cristo vivía y vio cómo andaba en este mundo. La vida, realmente la vida espiritual, la vida que Dios espera que todo ser humano tenga, la estaba viendo en el Señor Jesucristo. Y luego dice, hemos visto lo que hemos visto con nuestros ojos, además de los milagros, hermano. Juan en su evangelio presenta muchas señales, ¿no? Muchos milagros que él las vio. Pero hay algo más que Juan también vio después de la muerte de Cristo. ¿Qué más? Lo vio crucificado también, literalmente. Él lo vio ahí en la cruz. Pero ¿qué más vio? Vio que lo enterraron, pero ¿sabes qué? También vio su cuerpo resucitado. Piensa, hermanos, la experiencia de Juan, o sea, este testigo ocular, audible de las cosas que sucedieron de la vida eterna, se tiene que confiar, se tiene que creer en él. Vio el cuerpo del Señor resucitado. Juan lo pudo ver. Entonces Juan podría decir, la resurrección es real, porque Cristo resucitó. Y Juan vio cuando en Hechos capítulo 1 el Señor ascendió y se desapareció de sus ojos. Y Juan no estaba soñando ni estaba viendo una visión, lo estaba viendo con sus ojos físicos. Por eso Juan dice, nosotros la vida eterna se nos manifestó, nosotros la oímos, nosotros la vimos. Y luego dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Hermano, no fue simplemente como cuando pasa una estrella fugaz.
Juan y los apóstoles tuvieron la oportunidad de detenerse a ver a Jesús, de analizarlos detenidamente. Por eso dice, Juan dice, lo que hemos contemplado. No solamente lo vieron, sino que lo contemplaron. La palabra contemplar es ver de cerca. Estuvieron tan cerca del Señor, estuvieron tan cerca de Dios. Y también dice Juan, hermanos, la cuarta cosa que dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Ustedes dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Ustedes dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Ustedes dicen que no es el verbo de vida. Yo les puedo decir, y los demás apóstoles les podemos decir que sí es. Porque nosotros lo vimos. Porque nosotros lo vimos, porque nosotros lo contemplamos y porque nosotros lo tocamos. Palparon nuestras manos. No era un espíritu. No fue algo que vino y se fue así de repente de la nada. Nosotros lo pudimos contemplar, ver. Vimos sus obras, vimos sus señales, vimos sus milagros y lo pudimos tocar. Wow. Me imagino la piel cuando veo a Juan diciendo esto. Y hace muchos años yo leí este texto. Y ese día entendí que la mejor vida que podemos tener es la vida que tenemos en Cristo. Con todas las necesidades, con todos los dolores, con todos los problemas que todo el mundo los tiene, la mejor vida que podemos tener es el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la vida eterna es una realidad. Los cristianos no estamos caminando a la deriva. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Será que al final del tiempo me voy a llevar una sorpresa? Dice Juan, no. La vida eterna se manifestó y es real. El verbo de vida. Y dice por qué, dice Juan, palparon nuestras manos. ¿Cuál es la razón? Porque la vida fue manifestada, y vuelve otra vez a decir, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual, la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Note que vida eterna, hermanos, estaba con el Padre. Habla de la relación que tenía Cristo, su Hijo, con el Padre, la comunión que había entre el Padre y el Hijo. Y dice, y esa vida eterna estaba con el Padre. Y no dice que la vida eterna es el Padre, sino que la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan vio, Juan pudo ver la calidad de vida, el carácter en esa vida que tenía el Señor. Él pudo oír sus palabras, él pudo oír su voz, cómo hablaba el Señor. No solamente lo pudo tocar, contemplar de cerca, verlo quién era. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Somos testigos de que la vida fue manifestada, somos testigos, la hemos visto, y porque nosotros la vimos, porque nosotros la contemplamos, porque nosotros la palpamos, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y anunciamos. ¿Cuál es el mensaje de Juan? ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Y os anunciamos la vida. Ese es el mensaje de los apóstoles. Y hermanos, la verdadera vida, la vida del gozo, la vida de caridad, la vida espiritual, esa vida que, hermanos, deseamos tener, solamente está disponible en la persona de Jesucristo. Sin una relación con Cristo, no es posible tener esa vida. Si tenemos a Cristo, estamos disfrutando de la vida eterna, de esa vida de la cual Apocalipsis habla,
Juan lo presenta en Apocalipsis capítulo 21 de una manera futura, ¿sí o no? Que dice que ya no habrá dolor, que ya no habrá llanto, que ya no habrá... ¿Por qué, hermanos? Porque Dios enjugará la lágrima, porque Dios será la luz, porque Él estará con ellos, y Él será su Padre y su Dios, y ellos serán su pueblo. Por eso va a ser una vida de calidad. Es una vida de calidad. La vida espiritual. La vida eterna. Esa vida que ya no va a tener fin. Esa relación con Dios que ya no tendrá fin para siempre. Va a ser la eternidad. Entonces, ya que Él lo vio, ya que Él lo oyó, ya que lo tocó, ya que lo palpó, hermano Juan puede dar testimonio de que la vida eterna es real, de que no estamos caminando a la deriva. ¿Okay? Y luego Juan dice, y os anunciamos la vida eterna. Esto es muy importante, hermano. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la cual se nos manifestó. La venida de Cristo trajo el conocimiento directo, concreto, hermanos, de la vida eterna. Y la vida eterna no comenzó cuando Jesús nació, sino que la vida eterna estaba con el Padre. Y Juan dice que ellos anuncian la vida eterna. ¿Cuál es el anuncio de los apóstoles en todo, desde Hechos en adelante? ¿Qué es lo que ellos predican, hermano? ¿Cuál es la predicación de ellos? Hechos capítulo 2, comenzando con Pedro. ¿Dónde comenzó Pedro su predicación? En el libro del profeta Joel, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque lo que Juan está diciendo es que ellos le están diciendo a la gente en todo el Nuevo Testamento que las promesas de Dios, que lo que Dios había prometido acerca de esa vida abundante, de esa vida de calidad, de esa vida de gozo, se estaba cumpliendo en Jesucristo. Y que lo que les están explicando es que Jesucristo, en Hechos capítulo 2, es que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de las profecías, porque esa es la vida eterna, el que Cristo, hermanos, la manifestó, la vida eterna, la vida de calidad, la relación con Dios. Y ellos les están explicando al mundo que fuera de Cristo no puede haber vida eterna, y por eso les presentan toda la evidencia de que ese Jesús es el Mesías anunciado, es el Rey que se estaba esperando, para que ellos comprendan, hermanos, para que ellos entiendan que la vida que ellos estaban esperando se había manifestado en Cristo Jesús. Ahora, el problema no fue Dios, ni Jesús, ni el Hijo de Dios, ni los apóstoles, ni la palabra. El problema es que la gente del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y la gente del tiempo de los apóstoles en el primer siglo estaban esperando otro tipo de Mesías, otro tipo de Rey, otro tipo de vida. Ese es el problema. Ellos esperaban que viniera alguien y los pudiera liberar del yugo de la esclavitud de Roma. Pero realmente Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no venía a liberarnos de ese yugo, sino de la esclavitud del pecado. Por eso le dice, nosotros anunciamos la vida eterna, anunciamos de esa relación, de esa comunión con Dios y de esa comunión que tenía el Señor allá con el Padre. Por eso ellos están hablando de Jesucristo, hermano, ya de Jesucristo crucificado. Por eso ellos están comenzando desde el Antiguo Testamento hablando acerca de las profecías que se dieron, que se están cumpliendo, porque esa es la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna es tener una comunión, una relación con Dios. Estamos hablando de vida espiritual.
hablando de una vida de calidad, donde las personas se santifican, donde las personas son justas, donde las personas, hermanos, son sinceras, donde las personas son honestas. Por eso dice, y anunciamos la vida eterna. Le están diciendo al pueblo de Israel, ustedes quieren tener una relación con Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Ustedes quieren tener una vida espiritual, es por medio de Jesucristo. Y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso ellos cuando hablan, hermanos, de la vida eterna, hablan de Jesucristo, del que estaba con el Padre. Este estaba allá, esto sucedió por esto y por aquello, y les explican, hermanos, que la vida eterna está en Jesucristo, que la vida espiritual está en Jesucristo. El problema nuestro también en la actualidad, hermanos, es que cuando escuchamos de vida eterna, nosotros siempre pensamos en la existencia eterna, pero la vida eterna no se trata de la existencia eterna. La vida eterna se trata de tener una relación espiritual, una comunión con Dios por la eternidad, que comienza en el momento que nos unimos a Cristo en el bautismo. Ahí nacemos espiritual, ¿sí o no? Efesios 2:1, Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. En el momento del bautismo nacemos de nuevo y es ahí donde nosotros tenemos vida espiritual, y es ahí donde empezamos a disfrutar de la relación con Dios, de la comunión con Dios, y esta es la vida eterna, dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 5, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Así es que si estamos pensando, es que voy a vivir eternamente, no. Vida eterna es tener comunión con Dios, tener una relación con Dios por siempre. Y ese es el anuncio, hermanos, esa es la predicación de ellos, que Jesucristo estaba con el Padre, que el verbo de vida estaba con el Padre y se manifestó. Y luego dice el versículo 3, bueno, vamos al versículo 3, para que veamos que la vida eterna, hermanos, está disponible solamente en comunión con Dios. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Note que el versículo 3 habla de lo que hemos visto y oído, anunciamos para qué. ¿Para qué? Para que tengáis comunión. Ve que está hablando de comunión, no está hablando de existencia eterna, está hablando de comunión. Lo que hemos visto, ¿y qué fue lo que vieron? La vida eterna, ¿sí o no? Lo que hemos visto la vida eterna, y hemos oído, y estamos anunciando la vida eterna. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que también ustedes, vosotros, tengan comunión con nosotros, dice. Entonces, el propósito que tiene el Espíritu Santo, el propósito que tiene el apóstol Juan en anunciar el mensaje acerca del verbo de vida, es para que también, dice, ustedes tengan comunión con nosotros. Palabra comunión, copartícipe, participar de lo mismo. ¿Y con quién participaba el apóstol Juan y los apóstoles? Entonces, ellos tenían una comunión con Cristo. Esa comunión que ellos tenían, esa relación que ellos tenían y esa participación los hacía tener una comunión con el Padre también por medio de Jesucristo. Y el propósito, dice Juan, de anunciarles lo que nosotros vimos es para que ustedes también tengan comunión con ¿quién? Para que ustedes, mira el versículo 3, para que también ustedes o vosotros tengáis comunión con ¿quién? Parece que es una cadena, hermano. El Hijo, el verbo de vida tiene comunión con el Padre, los apóstoles tienen comunión con el Hijo, y los cristianos necesitan tener comunión con ¿quién? Con los apóstoles. Hay una verdad, no necesitamos nuevas revelaciones,
No necesitamos nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos apóstoles, nuevos profetas mentirosos. Necesitamos fortalecer nuestra relación con los apóstoles y con sus enseñanzas que nos dejaron, y que Dios hermanos, los escogió para que ellos fueran los que dejaran o escribieran su palabra, para que nosotros pudiéramos tener una comunión con los apóstoles. Nos hablan de Jesucristo para que nosotros tengamos comunión a través de la palabra oral. ¿Quién nos predicó el Evangelio? ¿Quién fue que nos predicó el Evangelio? ¿Quién te predicó el Evangelio, Rubén? Si nosotros vamos a la Biblia, los que están predicando el Evangelio son los apóstoles. Ellos vieron la muerte de Cristo y ellos la predican, la anuncian. Y hasta el día de hoy, ellos siguen anunciando. Y está palpable en la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, siguen anunciando el Evangelio. Nosotros solamente repetimos lo que los apóstoles predicaron. ¿Qué queremos decir, hermano? Entonces, tenemos, para que uno tenga comunión con Juan y los otros apóstoles de Jesucristo, es necesario, ¿qué es necesario escuchar? El anuncio del Evangelio. Y entramos en esa relación, empezamos a participar, empezamos a compartir con los apóstoles la fe, la creencia, las promesas que el Señor les hizo a ellos. Entonces es necesario escuchar el anuncio del mensaje acerca del verbo de vida. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba con el Padre, que vino a este mundo, y ellos lo vieron, y ellos vieron todas sus obras, sus sufrimientos. No solamente lo vieron, lo palparon, también vieron su partida, pero también escucharon sus promesas. Entonces, hermano, se necesita escuchar el Evangelio. Hay dos cosas que se necesitan para poder tener una comunión. Se necesita la palabra de Dios. Para escuchar ese Evangelio se necesita la palabra de Dios, que aquí la tenemos, y se necesita que alguien nos predique el Evangelio que los apóstoles dejaron escrito en la palabra de Dios. Juan dice: lo que hemos visto y oído lo anunciamos con el propósito de que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y la comunión de ellos con quién es? Con el Padre. ¿Y con quién? Cuando no se quiere escuchar el mensaje de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, entonces no hay comunión con los apóstoles. Cuando no se escucha ese mensaje, y no solamente escuchar el mensaje del Evangelio, hermano, según Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17, que por el oír la palabra de Dios viene la fe, sino que también hay que creerlo. Hay que creer que lo que los apóstoles están diciendo, que lo que Pedro está diciendo en Hechos capítulo 2, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, se necesita creer. No solamente oírlo, sino creerlo, que es una verdad. Entonces, el anuncio de Juan es importante porque se trata de la vida eterna. Y hermanos, necesitamos la palabra y necesitamos el predicador para que se predique el Evangelio que predicaron los santos apóstoles, diría el apóstol Juan. Ok, note el último pasaje. Hermanos, si usted notó en el versículo 3, hay un propósito en la mente del apóstol Juan. Al anunciarnos, al decirnos, nosotros vimos, la vida se manifestó. El propósito de ellos es que se tenga comunión con ellos, con los apóstoles, y su comunión de ellos verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Al tener comunión con los apóstoles, se tiene comunión con el Hijo Jesucristo y con el Padre, y también se tiene comunión entre hermanos. Ahí hay otro propósito. Y luego el versículo 4, ¿qué dice? Lean. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
trata de comunión, y la vida eterna se trata de comunión y se trata de gozo. Dice, para que vuestro gozo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, logre su objetivo. Y hermanos, ese gozo, esa vida eterna, esa vida del gozo, esa vida de felicidad, esa vida de abundancia, como Juan diría en Juan capítulo 10, versículo 10, esa vida abundante, esa vida de caridad, esa vida espiritual, no tiene nada que ver con la pobreza ni con la riqueza. Porque a veces pensamos que, hermanos, tiene que ver con la riqueza, y a veces pensamos que tiene que ver con la pobreza. La persona puede ser pobre, materialmente hablando, y vivir una vida de felicidad, de gozo, de contentamiento. Se puede cumplir el propósito que tenía en mente el Espíritu Santo cuando el hermano reveló estas palabras. Y una persona puede ser totalmente rica económicamente, con mucha abundancia, y tener gozo en su corazón. Pero ¿sabe cómo es que tiene gozo? No por lo que tiene, no por lo que le falta, sino porque sabe que tiene una relación, que tiene una comunión con Dios, que comparte con Dios la eternidad ya. Y dice que estas cosas las ha escrito, estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Estaba Jesucristo con el Padre? Pregunta. ¿Estaba con el Padre? ¿Es verdad o es mentira? ¿No le da satisfacción eso saber que ahora usted tiene relación con el verbo de vida? No estoy hablando de que tenga necesidades o que no tenga, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de que, hermanos, ¿no le da gozo saber usted que Dios vino a esta tierra a buscarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿No nos da gozo saber, hermanos, que ahora como personas nuevas en Cristo gozamos de tener una relación con Dios, una comunión con Dios, y gozamos de sus promesas también? Eso es lo que da el gozo. Eso es la idea del Espíritu Santo, hermanos, de decirles: la vida se manifestó, vino a este mundo, estaba con el Padre. Quiero que sepan esto para que ustedes vivan una vida de felicidad, de gozo. Tengan en abundancia, tengan escasez, tengan enfermedad, tengan salud, tengan lo que tengan. Ustedes sean felices. Y hermanos, cuando nosotros meditamos piense por un momento, si su relación es con un político importante, ¿cómo se siente usted? Pero en este caso, no es la relación con una persona importante de este mundo, es con el creador del universo, con aquel que puede solucionar sus problemas, con aquel que puede solucionar sus necesidades, con aquel que es antes de esta creación, con aquel que es después de esta creación. Eso es lo que le da a la persona gran satisfacción, gran tranquilidad. Y cuando usted y yo dejamos que esta palabra penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a ser infieles a Dios, no vamos a decaer. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que Dios está con nosotros. Por eso Juan está diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido. La vida eterna, hermanos, esa vida, esa relación con Dios es posible. La existencia de Dios es real, es veraz. Se puede confiar en las palabras del apóstol Juan, hermanos, que él dijo que ellos lo vieron y que ellos lo habían tocado y que ellos lo habían oído. Vamos, hermano. Si tenemos una relación con Dios, si tenemos una relación con el Ser Supremo, con el Ser Divino, con el Ser que no tiene principio ni fin, el todo creador del cielo y del universo. Yo sé que ya terminamos, pero si alguien tiene alguna pregunta, igual, hermanos.
gozamos de la comunión con Cristo y gozamos de la comunión con Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, seguir manteniendo esta comunión? ¿Cómo la podemos seguir manteniendo? Ahora ustedes y yo ya sabemos. Para mí me queda claro lo que el apóstol Juan y lo que los otros apóstoles nos revelan en el Nuevo Testamento, que la vida eterna es real. Con eso me conformo, que lo que Dios ha dicho en su palabra es real, y con eso para mí es suficiente para seguir siendo fiel a Dios, para seguir luchando, para buscar, hermanos, vivir esa vida de calidad que Dios ofrece. Es más que suficiente. Todo se puede derrumbar, todo se puede caer, todo se puede venir abajo, pero nuestra relación con Dios se tiene que mantener. Y si eso se mantiene, lo hemos logrado. Dios le bendiga, hermano.